Y ahora escuchen esto con atención, con mucho cuidado, porque casi todos nosotros creo que provenimos de un trasfondo católico. Sin embargo, hermanos, es una realidad que muchos católicos no conocen lo que la Iglesia Católica enseña. Así que debemos poner atención a lo que voy a decir en este momento. Según la Iglesia Católica, además del Señor Jesucristo, que era perfecto, hay algunas personas como la Virgen María y todos aquellos que el Vaticano ha considerado, declarado como santos, que acumularon a lo largo de su vida un superávit de buenas obras. O sea, ellos fueron tan buenos que no solo tenían suficiente buenas obras para salvarse a ellos mismos, sino que tenían un superávit que puede ser transferido a los que lo necesiten. Ese superávit, conocido como el tesoro de méritos y satisfacciones de Cristo, de María y de los santos, es administrado por el Papa a través de las indulgencias. Lo que esto quiere decir es que debido a ese superávit de mérito de Cristo, de María y de los santos, se pueden reducir los castigos temporales que los creyentes comunes y corrientes merecen por sus pecados en una especie de transferencia entre cuentas. Es la idea. De paso, esta doctrina continúa vigente en la Iglesia Católica en el día de hoy. De hecho, la última gran venta de indulgencias la proclamó el Papa Francisco en el año 2013 en Brasil, y aún se ofreció indulgencia plenaria a todos aquellos que, aunque no pudieran acudir al evento en Brasil, pudieran seguirlo por Twitter. Indulgencia plenaria. De hecho, si usted va a Roma, en el aeropuerto de Roma se venden indulgencias. O sea, se le explica cómo comprar indulgencias o cómo obtener, porque ya no se venden, pero cómo obtener indulgencias en el día de hoy. Como la guerra entre los turcos o contra los turcos y la construcción de la Basílica de San Pedro requerían de una enorme cantidad de dinero, en los días de Lutero, el Papa León X promulgó una gran venta de indulgencias. Y la persona encargada en Alemania de este singular negocio fue un astuto y persuasivo fraile dominico llamado Juan Tetzel, que usaba su impresionante oratoria para capturar la mente de los ignorantes, prometiéndoles el perdón de sus pecados y la liberación del purgatorio de sus familiares muertos. Las indulgencias, decía Tetzel, son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Esta cruz, porque siempre llevaba con él una cruz de madera, esta cruz tiene tanta eficacia como la misma cruz de Jesucristo. Venid, oyentes, y yo os daré bulas por las cuales se os perdonarán hasta los mismos pecados que tuvieseis intención de cometer en el futuro. No hay pecado, por grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar. Ni aun el arrepentimiento es necesario. Y hablando de las almas de los familiares muertos, Tetzel decía con mucho dramatismo en su discurso: en el mismo instante en que la pieza de moneda resuena en el fondo de la caja, el alma sale del purgatorio. Oh gentes torpes y parecidas casi a las bestias, que no comprendéis la gracia que se os concede tan abundantemente. Tetzel llegó a decir: yo he salvado más personas del purgatorio que Cristo con su muerte en la cruz del Calvario. Y fue contra ese abuso que Lutero protestó en sus 95 tesis. Ahora, lo que yo quiero resaltar en esta mañana es que en el trasfondo de esta controversia con respecto a la venta de las indulgencias había un asunto mucho más fundamental. ¿Cuál es la base de autoridad sobre la cual podemos diferenciar con toda certeza la verdad del error en asuntos de doctrina? ¿Cómo podemos decidir quién tiene la razón y quién no la tiene? La Iglesia Católica Romana descansaba en la enseñanza de la Biblia más la tradición, más los concilios, más la autoridad del Papa.
Pero tanto Lutero como los demás reformadores descansaban únicamente en la Biblia como su única fuente de autoridad para resolver toda discusión. De ahí el lema sola escritura. No la escritura y la tradición, no la escritura y los concilios, no la escritura y el Papa, solo la escritura, solo la Biblia, solo la palabra de Dios. En enero de 1521, Lutero fue llamado a comparecer ante la Dieta de Worms, delante nada más y nada menos que de Carlos V, recién electo como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Era el hombre más poderoso de la tierra. Y de paso, la palabra dieta, no piensen en una dieta. Las asambleas en las que se trataban los asuntos del imperio eran llamadas en alemán Reichstag, que significa en español dieta imperial. Ante esta dieta compareció Martín Lutero, pensando que él tendría la oportunidad de defender sus puntos de vista, pero para sorpresa suya, solo se le permitió responder dos preguntas. Si los escritos que estaban sobre una mesa, estaban todos los escritos de Martín Lutero allí, eran suyos, y si él se retractaba de todos ellos. A la primera pregunta, Lutero respondió que sí, pero pidió tiempo para responder la segunda pregunta. Y se le concedieron 24 horas. Al comparecer ante la dieta al día siguiente, Lutero manifestó su disposición a retractarse de todos sus escritos, siempre y cuando le mostraran a través de la Biblia dónde se había equivocado. Pero se le dijo tajantemente que no estaban allí para refutar nada ni para discutir nada, sino para saber si él se retractaba o no. Y entonces Lutero pronunció estas famosas palabras en la Dieta de Worms: si no me convencen mediante testimonios de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no le creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Yo no puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. En ese momento, Carlos V, no me aplaudan a mí, no fui yo que dije eso, pero en ese momento Carlos V decretó que cualquiera que matara a Lutero estaba libre de culpas. Pero el elector de Sajonia, Federico el Sabio, lo protegió. O mejor dicho, Dios lo protegió a través de Federico el Sabio. Pero hermanos, en ese momento Lutero estaba declarando de la manera más clara posible que la palabra de Dios está por encima de cualquier opinión, está por encima de cualquier autoridad humana. Eso es lo que significa el principio sola escritura. La idea no es que vamos ahora a despreciar la contribución de hombres a quienes Dios ha dado dones para enseñar su palabra, teólogos y maestros que ha tenido la iglesia a través de los siglos. De hecho, los mismos reformadores citaban a menudo a los padres de la iglesia de memoria, sobre todo a Agustín de Hipona. Pero mis hermanos, no importa cuán dotados, cuán entendidos puedan llegar a ser un grupo de hombres en su conocimiento de la Biblia, ninguna opinión humana puede tener más autoridad que la revelación de Dios en su palabra. De manera que si tenemos que hacer una elección entre la Biblia y cualquier otra autoridad, la Biblia siempre tiene la última palabra.